Han sido necesarios millones de años para moldear las distintas formas de relieve que presenta hoy Mendoza. Diversos procesos han dejado sus huellas, ingresiones y regresiones marinas, cambios climáticos, movimientos de placas, inversiones totales o parciales de relieve. Desde tiempos inmemoriales vienen actuando diversos agentes modeladores, suavizando crestas, rellenando valles y ensanchando cursos fluviales. Imaginar la provincia sin la presencia imponente de la montaña es un ejercicio tan arduo como prehistórico, dado que tendríamos que remontarnos a 400 millones de años hacia el pasado, a la era paleozoica, cuando, durante un periodo de gran acción tectónica, se forma la precordillera y otros relieves positivos que hoy se conocen como macizos antiguos. Con el paso del tiempo, llega la calma interior de la Tierra. Nos encontramos en la era mesozoica, momento de acción para las fuerzas externas que desgastan los relieves positivos, redondean y suavizan cumbres, mientras que ensanchan valles y rellenan cubetas. De este modo podríamos haber encontrado nuestro paisaje, de habernos aventurado a recorrerlo unos 50 millones de años atrás, tiempo en que se produce la orogenia andina, un evento de gran magnitud, producto de la subducción de la placa de Nazca con la sudamericana. Precisamente el surgimiento de la cordillera principal es obra de la orogenia andina, que plegó los sedimentos más jóvenes y rejuveneció el relieve preexistente, fracturándolo, sobreelevando algunos bloques como las actuales cordilleras frontal y precordillera y hundiendo otros como el valle de Uspallata. Los millones de años de actividad interna y externa nos permiten hoy reconocer en términos de relieve montañas y serranías al oeste, llanuras o planicies hacia el este y una gran meseta volcánica al sur. Estas grandes formas generales posibilitan además reconocer distintos conjuntos. El oeste es prácticamente sinónimo de montaña y en ella se destaca la cordillera principal como un cordón continuo de elevadas cumbres que establecen la divisoria de aguas continentales y por tanto el límite con Chile a lo largo de todo el frente occidental de Mendoza. La cordillera principal que aquí tenemos entonces como fondo se caracteriza por tener un conjunto de rocas mesozoicas, fundamentalmente jurásicas y cretácicas, estamos hablando del orden entre los 140 y 65 millones de años, que se depositaron en este sector como sedimentos por acción de procesos de ingresiones marinas, de regresiones marinas, que están indicadas fundamentalmente por el gran espesor de los yesos que aquí encontramos. Se trata de una cordillera joven, nacida a la luz de plegamientos recientes. El modelado actual de esta provincia se debe fundamentalmente a una serie de procesos exógenos que hoy en día tienen lugar, desde hace una cierta cantidad de años, fundamentalmente en todo lo que conocemos como cuaternario, la era cuaternaria, y que está caracterizada por haber tenido la presencia de varios procesos glaciares que imprimieron una forma muy característica. Vemos amplios valles glaciarios, valles en forma de U, con paredes muy escarpadas. Esas paredes escarpadas hoy en día son un lugar bastante proclive a sufrir deslizamientos, a sufrir caídas de roca, a sufrir avalanchas como las que han azotado a este sector durante mucho tiempo. Más allá de sus imponentes alturas absolutas, que llegan incluso al techo de América, ubicado a 6.962 metros, que es donde el Cerro Aconcagua se confunde con el cielo, el desnivel local no es muy significativo, ya que promedia los 2.000 metros entre las cumbres y el nivel de base de dichas montañas. Otras morfoestructuras importantes que caracterizan también a la cordillera principal son, por ejemplo, los valles intermontanos, que son de gran magnitud y de gran importancia. Siguiendo el recorrido hacia el este, encontramos la cordillera frontal que une San Juan con el río Diamante. Pero a diferencia de la cordillera principal, no es una cadena continua, sino compuesta por una serie de cordones. En la parte oriental podemos encontrar un desnivel local de 3.000 metros, que no es otro que el valle de Uspallata, una gran depresión de origen tectónico y frontera entre la cordillera frontal y la precordillera. La precordillera, a su vez, no tiene una gran extensión latitudinal en territorio mendocino, dado que su extremo sur se ubica poco después del río Mendoza. La precordillera es una verdadera escuela de geología, constituye
un ejemplo único en el mundo, una secuencia de rocas fundamentalmente sedimentarias que están prácticamente completas desde 570 a 540 millones de años hasta la actualidad. Tiene formas muy interesantes de analizar. Una clara muestra del ascenso de este bloque a fines del Terciario es la profunda garganta transversal que el río Mendoza modeló durante la elevación de este conjunto y las terrazas que se encuentran a más de 100 metros sobre el nivel del lecho. En nuestra provincia tenemos muchísimas manifestaciones paleontológicas de organismos que vivieron en un antiguo mar. Las evidencias de este mar son toda esta serie de organismos invertebrados y los hallamos actualmente en lo que hoy es la precordillera. Podemos decir que las evidencias geológicas y paleontológicas en Mendoza nos muestran una evolución paleogeográfica de la provincia desde hace 530 millones de años hasta la actualidad. Podemos decir que comienza esta fisonomía de Mendoza con un mar que ocupaba la mitad de la provincia, luego se va retirando progresivamente hacia el oeste. Al finalizar la era paleozoica se estructura una orogenia sanrafaélica que genera la primer relieve montañoso de Mendoza. Luego en la era mesozoica invade nuevamente el mar desde el oeste de la provincia y hacia fines de la era mesozoica comienza a retirarse nuevamente. En estas tierras emergidas que quedaban mientras el mar se iba retirando, vivían estos organismos famosos que son los dinosaurios. Este mar comienza a retirarse lentamente de la provincia y vamos a ver que nunca más aparece ningún tipo de organismo ni de evidencias marinas en Mendoza, porque comienza a elaborarse o a estructurarse la cordillera de los Andes. Si nos encontramos en la ciudad de Mendoza y dirigimos la mirada hacia el oeste, seguramente podremos encontrarnos con una vista generosa e imponente. Si observamos en detalle, seguramente podremos ver una serie de cerros de escasa altura, de no más de 500 metros sobre el nivel de base. Hacia el sur del río Mendoza nos encontramos con la serrillada occidental de Cacheuta Tupungato y la oriental de Lunlunta Barrancas La Ventana. Tomando nuevamente hacia el sur, separada de la cordillera frontal por la depresión de los Huarpes Graben de Tunuyán, encontramos la meseta del Guadal. Hacia los bordes de las serrilladas y la meseta aparece el típico paisaje de Badlands, que es conocido por nosotros con el nombre de huayquerías. La acción de las lluvias torrenciales sobre un material terciario de poca resistencia a la erosión ha sido la responsable de su formación, que presenta una densa red de surcos y cárcavas, empinadas paredes, una vegetación ausente y suelos proclives a la erosión. Más al sur y ubicado entre una zona recubierta por sedimentos modernos y la cordillera principal, encontramos el bloque de San Rafael. Del mismo modo que la precordillera, este bloque sufrió un largo proceso de desgaste para luego ser elevado en el terciario y cubierto parcialmente por mantos de lavas más recientes que provienen principalmente del Cerro Nevado, que se levanta con sus 3.810 metros al sur de este bloque y se distingue fácilmente por sobre los 1.000 y 1.500 metros de alturas medias que dan forma al bloque, donde podremos también encontrar los profundos cañones recorridos por los ríos Diamante y Atuel. En dirección contraria y dirigiéndonos al extremo sur de la provincia, nos encontramos con la gran extensión de la Payunia, que nace en la cordillera principal y en forma discontinua mantiene su fisonomía hasta el curso bajo del Atuel y desde el norte de la laguna de Yancanelo hasta adentrarse en territorios neuquinos y pampeanos. Su relieve es de origen volcánico y sus características son propias de un ambiente patagónico. Si bien son planas grandes extensiones de la Payunia, algunos autores integran su territorio al grupo de montañas, dada la presencia de más de 400 conos volcánicos, que llegan a 1000, según la apreciación de otros especialistas. El paisaje está dominado por los cerros Nevado, Payún Matrú, Payén y Chachauen, que componen 4 gigantescos aparatos volcánicos. El relieve es de una irregularidad propia de la alternancia de innumerables conos volcánicos con extensas planicies basálticas en forma de mesetas escalonadas o bardas. El relieve montañoso no es interrumpido abruptamente por la llanura, sino que sutilmente va perdiendo altura en el piedemonte. Al norte del río Mendoza, el piedemonte parte de los 1.500 metros de altura y se extiende entre 10 y 20 kilómetros hacia el este, mientras que al sur del río, el piedemonte
en contacto con la cordillera frontal, tiene su mayor altura en los 2.000 metros sobre el nivel del mar y se extiende 50 kilómetros hacia el oriente. La geotectónica de finales del Terciario fue responsable de la acumulación de materiales en este espacio. Al oeste de la ciudad de Mendoza, el piedemonte forma un extenso glacis, o sea, una superficie de erosión con dos niveles, uno superior en contacto con la precordillera y uno principal que termina por debajo de la playa o planicie. Con la montaña a nuestras espaldas, el paisaje que se ofrece a la vista es el de una gran llanura que se extiende desde la misma montaña y se adentra en territorio puntano. El drenaje superficial es prácticamente nulo y a pesar de estar atravesada por 4 grandes ríos alóctonos, secos son sus cauces en la llanura por el intensivo aprovechamiento de sus aguas en las partes altas y medias. Por último, entre la cordillera y la zona compuesta por las cerrilladas pedemontanas, las Guayquerías y el bloque de San Rafael, encontramos la depresión de los Huarpes Graben de Tunuyán, un bloque hundido en la era terciaria que se extiende desde el extremo sur de la precordillera hasta la laguna de Yancanelo, que alberga una importante pila sedimentaria de hasta 1.800 metros.